Hola a todos. Otra característica relevante de las funciones sería el crecimiento y el decrecimiento, así como los máximos y mínimos que una función tiene. Vale, lo primero sería decir cuando una función es creciente o decreciente. Vale, esto en vista de la gráfica es muy fácil de ver. Y cómo podríamos definirlo de una manera un poco más técnica. Pues una función es creciente, como la primera que veis, cuando si aumenta la variable independiente, la variable dependiente que tiene que hacer también. Pues aumenta, ¿vale? Si aumentamos la variable independiente, si le damos valores más grandes a la variable independiente, la variable dependiente también toma valores mayores, ¿vale? Este sería el caso creciente, ¿vale? Siempre tenemos que mirar o aumentar la variable independiente de izquierda a derecha, ¿vale? Si miramos de izquierda a derecha, la función va creciendo, va aumentando. Y el caso que tenéis a la derecha sería el caso de una función decreciente. Pues al aumentar la variable independiente, ¿vale? La variable independiente siempre tenemos que ver lo que ocurre cuando aumenta. Cuando aumenta la variable independiente, la variable independiente aumenta, la variable dependiente decrece o disminuye. Vale, entonces este sería la definición de que una función sea creciente y de que una función sea decreciente en un concreto intervalo, en un tramo. Vale. Además de esto, podemos definir los conceptos de máximo y de mínimo. Este primer concepto que tenemos aquí, o esta primera imagen, corresponde a un máximo relativo. ¿Qué quiere decir esto de máximo relativo? Pues el punto es un punto de la función que es mayor que cualquiera de los que tiene. Perdón. Es un punto de la gráfica de la función que es mayor que cualquiera que todos los que tiene alrededor. Y en la segunda imagen tenemos un mínimo relativo, que es un punto de la función que es menor que todos los que tiene a su alrededor. ¿Vale? Un punto menor que todos los que tiene a su alrededor sería un mínimo relativo, y un punto mayor que todos los que tiene a su alrededor, en un alrededor de él, sería un máximo relativo. Vale. En un máximo relativo, la función a su izquierda debe ser creciente y a su derecha debe ser decreciente. En un mínimo relativo, pues justamente al contrario. A su izquierda del mínimo, a la izquierda del mínimo, la función es decreciente y a la derecha es creciente. Pues ahora, a partir de la gráfica de una función, vamos a estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como sus máximos y mínimos relativos y absolutos. Vale, hasta ahora hemos hablado solo de máximos y mínimos relativos, que eran los puntos más altos o más pequeños de la función, más grandes o más pequeños de la función, en un cierto entorno de esos puntos, ¿vale? Dentro de los que tenía a su alrededor eran los puntos más altos o los puntos más pequeños. El concepto de absoluto sería como los puntos mayores o menores para los cuales la función tiene el mayor o menor valor, pero ya no de un entorno, sino el mayor y menor valor de la función en su dominio entero, ¿vale? El valor más alto o más pequeño de la función. Vale.
Vamos a empezar por los intervalos de crecimiento. Pues lo primero que podéis hacer es ir marcando aquellos puntos donde la función cambia de creciente a decreciente. ¿Veis? Por ejemplo, este primero, que es el punto menos 3. Ahí en menos 3 la función estaba creciente, ¿vale? Siempre mirando de izquierda a derecha. Y después empieza a decrecer. Hasta que llegamos al punto 1, donde la función deja de decrecer. Y ahí empieza de nuevo a crecer, ¿vale? Aunque cambia la manera en la que crece, pero ya siempre crece de nuevo, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es fijar el dominio de la función. Esta función está definida. El primer valor que toma la función es menos 7 y el último valor 11. Y además toma todos los valores que van desde 7 hasta 11, ¿vale? De menos 7 a 11, como ya vimos en el vídeo anterior, la función está definida. Por tanto, el dominio sería desde menos 7 hasta 11. Ambos de ellos incluidos porque no nos indican lo contrario. Vale. Ahora tenemos que ir viendo dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Vale, pues vamos a empezar por el menos 7. Del menos 7 hasta el punto que hemos marcado, menos 3, la función, ¿qué es lo que hace? Pues crece. ¿Vale? Fijaros que no lo hacemos en el eje Y, ¿vale? En el eje vertical, sino que lo decimos según el eje horizontal. No podemos decir que es creciente de menos 6 hasta 2, ¿vale? Eso no lo podemos decir porque lo tenemos que hacer según la variable independiente, según el eje X, que este fallo lo cometí mucho el año pasado. Lo tenemos que hacer según el eje X. Por tanto, la función no crece de menos 6 a 2, sino que crece desde menos 7 hasta menos 3. ¿Vale? Pues en los intervalos de crecimiento pondríamos desde menos 7 hasta menos 3. ¿Vale? Ahí en ese intervalo es creciente. Ahora, en el siguiente tramo tenemos desde menos 3 hasta 1. La función ha decrecido. De nuevo, lo que os digo, no podemos decir es decreciente de 2 a menos 5, porque lo tenemos que ver en la variable independiente. Entonces, en la variable independiente, desde el menos 3 hasta el 1, la función ha sido decreciente. Pues lo añadimos en los intervalos donde la función es decreciente. Y por último, tenemos un intervalo que va de 1 hasta 11, donde la función es creciente. Pues lo añadimos a los intervalos donde la función es creciente. Sería desde 1 hasta 11, ¿vale? Mirando la variable independiente. Como tenemos dos intervalos, decimos que la función es creciente en la unión de esos intervalos. Eso es lo único que nos está diciendo, es creciente de menos 7 a menos 3, ¿vale? El primer tramo que teníamos aquí. Y luego la unión es como y, o, y también, o también es creciente del intervalo 1 hasta el 11. Mientras que sería decreciente en el intervalo menos 3 hasta 1. Vale. Vamos a limpiar esto un poquito. Por último,
tendríamos que indicar los máximos y mínimos, tanto los relativos como los absolutos. Vamos a empezar por los relativos. Los relativos son aquellos que son los más altos o los más pequeños dentro de un cierto entorno. El máximo relativo era un punto donde la función dejaba de crecer para empezar a decrecer, sería este de aquí, y el mínimo relativo es un punto donde la función deja de decrecer para empezar a crecer. Por tanto, este de aquí. Vale. Este punto que tenemos aquí hemos dicho que es un máximo relativo. ¿Vale? No tenemos más y sería el punto. Hay que dar el punto donde está el máximo. Pues su coordenada x vale 3, perdón, menos 3, y su coordenada y vale 2. Entonces el punto sería menos 3. Siempre la primera coordenada es el valor para la variable independiente o la x, que es menos 3, y la segunda coordenada el valor para la y, que es 2. Además, como hemos indicado, tenemos un mínimo relativo, que es este que tenemos aquí. Pues porque ahí la función deja de crecer y empieza a crecer. Miramos su coordenada x, que sería 1, miramos su coordenada y, que sería 1, 2, 3, 4, menos 5. Por tanto, el mínimo relativo es 1 en la primera coordenada y menos 5 en la segunda. Ok, nos faltaría por ver los máximos y mínimos absolutos, que son los puntos más altos o más bajos de la función, o los valores mayores y el valor mayor y el valor menor de la función. Pues si os fijáis, el valor mayor de la función se encuentra aquí y el valor menor, voy a pintar en verde, se encuentra aquí. El máximo absoluto es el azul y el mínimo absoluto es el verde. El máximo absoluto, por tanto, sería el de antes, el punto menos 3, 2, y el mínimo absoluto tendría coordenada x, el mínimo absoluto, mejor dicho, tendría coordenada x menos 7, coordenada y menos 6. Y con esto habríamos estudiado los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, así como sus máximos y mínimos relativos y absolutos. Vamos a hacer algún ejemplo más que quede más claro. Vale, ahora tenemos esta función de aquí. Ahora se sobreentiende por las limitaciones que tenemos de la gráfica que la función a partir de ahí sigue creciendo. Ok, entonces el dominio en el que estamos ahora sería, ahora tenemos valores para la función. ¿Qué valores podemos dar a la función? Pues si os fijáis, todos los de la variable independiente tienen una imagen de la función dentro de la función. Entonces, el dominio son todos los números reales, que los representamos por la por la letra R, ¿vale? Como todos los valores de la variable independiente tienen uno correspondiente para la gráfica, el dominio entonces es R. Pues vamos a marcar ahora los puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o al revés, de decreciente a creciente. ¿Veis? Pues tenemos este primer punto aquí en amarillo, que luego, como sabéis, eso será un mínimo relativo porque pasa de decreciente a creciente. Aquí tenemos un máximo relativo y aquí tendríamos
otro máximo, otro mínimo relativo de la función. Vale, pues vamos a poner creciente y decreciente y vamos a ir indicando los intervalos donde esto ocurre. El primer intervalo que tenemos, fijaros, vendría la función desde menos infinito decreciendo hasta este punto que tenemos aquí, ¿vale? Miramos siempre el eje X. Voy a pintar en verde lo decreciente. Aquí deja de decrecer, que es el punto 1, 2, 3, 4 y menos 5. ¿Vale? Entonces, en ese tramo de la variable independiente, la función, ¿qué hace? Decrece. ¿Cuál es ese tramo? Pues estamos en menos infinito y llega hasta menos 5. Estamos en menos infinito, no estaría bien dicho. Sería que la función decrece desde menos infinito hasta menos 5, la función es decreciente. Ok. Ahora, en el siguiente tramo, entre este amarillo y el otro, tenemos que la función crece, ¿vale? La voy a pintar en azul los intervalos donde crece. Y este sería el punto menos 3. Es decir, de menos 5 hasta menos 3, si miramos la variable independiente, la función es creciente. Ahora, de nuevo, mirando la variable independiente, desde menos 3 hasta el otro amarillo que está en 5, la función lo que hace es decrecer. Entonces, el otro intervalo de decrecimiento sería desde menos 3 hasta 5. ¿Vale? Siempre mirando la variable independiente. Y por último, de 5 en adelante, la función crece. ¿Cómo se pone eso de 5 en adelante? Pues de 5 hasta más infinito. Y con esto tendríamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Máximo y mínimo relativo. Máximo relativo tenemos 1 y mínimo relativo tenemos 2, ¿vale? Los puntos más altos o más pequeños dentro de un entorno. El máximo relativo es este que tenemos aquí. Su coordenada x vale menos 3 y su coordenada y vale 4. Pues sería el máximo relativo estaría en el punto menos 3, 4. Y los mínimos relativos los tendríamos en este primer amarillo y en este. En este primer amarillo la coordenada x vale menos 5 y la coordenada y vale 3. Y el otro mínimo relativo estaría en el punto que tenemos aquí, que sería el 5 y la y vale 0. Así sería, y la y vale menos 2. Tendríamos el mínimo relativo en el punto 5 menos 2. Nos faltaría los máximos absolutos, el máximo absoluto, y el mínimo relativo. El máximo absoluto es el punto donde se alcanza el valor máximo de la función. Pero claro, puede que esto no ocurra. Fijaros, aquí la función cada vez crece más, entonces no tiene un punto máximo. No hay máximo absoluto, no tiene. Pero sí que tiene un mínimo absoluto, un valor mínimo para la función, que es este que tenemos aquí, que lo vamos a pintar ahora en morado. Ese es el mínimo absoluto de la función. Y ese punto, ya lo hemos dicho antes, era el punto 5 menos 2. Entonces esta función no tiene máximo absoluto porque no tiene un valor máximo, pero sí que tiene un valor mínimo,
que sería el mínimo absoluto y que estaría en el punto 5 menos 2. Pues con esto damos por concluido este punto sobre el crecimiento y decrecimiento de las funciones. Espero que os encontréis bien. Saludos.